El vino de Toro reúne siglos de historia y tradición en una copa de vino. Pruébalos y disfruta. En el reportaje de esta semana, regresamos a la Villa Torresana, una vez más, para visitar el convento de Santi Spíritus, donde reposan los restos de la reina Beatriz de Portugal. Hablaremos con el comisario de la exposición hispano-lusa organizada por Foto España. Juan Balbuena nos contará quiénes son Santi Donaire y Rui Ochoa, quienes nos ofrecen una mirada a través de sus fotografías en blanco y negro de los sucesos que marcaron el rumbo de la sociedad portuguesa en los albores de la Revolución del 25 de abril, que pasó a la historia como la de los claveles. Por su parte, Santi nos da una visión de las fosas localizadas en Paterna, donde fueron exhumadas e identificadas con precisión la mayor parte de las personas asesinadas en aquellos tiempos de la represión de la dictadura franquista. Ambos responden del contenido de las obras presentadas, que trazan un paralelismo histórico en ambos países, en los años de la transición española y de la Revolución Portuguesa. El comisario Juan Balbuena nos espera. Él conoce muy bien la importancia de la fotografía como testigo y documento de un periodo que compartió su lucha a ambos lados de la frontera. ¿Vendrán más años? ¿Por qué, Juan? Bueno, viene de un título de una novela de Ferlosio, y lo que queríamos era cambiarle la segunda parte de esa novela. Esa novela, la segunda parte del título es "Vendrán más años y nos harán más ciegos", y no estamos de acuerdo. En realidad lo que queríamos es, con esos 3 puntos suspensivos, pues animar hacia el futuro y de alguna manera demostrar que estamos vivos y que España y Portugal tienen todavía mucho camino que hacer. ¿Han influido el Duero para esta exposición de Foto España, por ser Duero y Douro, por tener una parte portuguesa y una parte española? Yo creo que la iniciativa de la hispanolusa viene de esta ubicación geográfica, ¿no? Toro no deja de ser una especie de rotor de la historia en el que han ocurrido muchas cuestiones entre España y Portugal en torno a esto. Es el lugar perfecto para hacer un evento cultural que tenga que ver con este cruce entre estos dos países, que se parecen pero que también tienen sus diferencias. Una exposición viva, porque los dos autores, los dos almas de esta exposición, estuvieron el día de la presentación, ¿no? Sí, además ellos están encantados primero de haberse conocido. Rui Ochoa es un mito del fotoperiodismo ibérico, y Santi Donaire es un fotógrafo joven que conocía a Rui, ¿no? Y poderlos encontrar y poder hablar y poder, bueno, de alguna manera generar una cierta perspectiva cruzada entre sus maneras de trabajar, pues estuvo muy bien. Santi es más joven, pero Rui sigue en activo. Sí, sigue en activo. Es verdad que sigue siendo el fotógrafo, iba a decir el pintor de cámara, el fotógrafo oficial del presidente de la República de Portugal. Sí, está a punto de jubilarse, nos contó, y está muy dedicado a su propio archivo. Su hija Elisa le ayuda en la gestión del archivo, tiene un archivo inmenso. También nos contó que necesita una casa, tiene una casa entera solo para el archivo. Tiene miles y miles de fotos en analógico, que era como el que se guardaba, porque su práctica ha estado vinculada a la prensa diaria durante décadas. Juan, blanco y negro, para contar una historia trágica, una parte de la historia de este país que estaba enterrada y salió. ¿Cómo está respondiendo la gente ante...? Bueno, es la primera vez que esta exposición se hace en España. Es una exposición que curiosamente se ha hecho en Colombia, porque este trabajo tuvo el premio Gabo, de la Fundación Gabo. Es un premio muy prestigioso en el mundo del periodismo. Pero bueno, nosotros tenemos cierta asignatura pendiente con la transición. Una de las grandes diferencias con estos 50 años de democracia en Portugal y en España es que nosotros tenemos más asuntos pendientes que los portugueses, ¿no? ¿Por qué Paterna? Paterna es un lugar emblemático en la represión franquista. Es un lugar muy localizado que, por su propio condicionante, estaba muy cerca de Valencia, muy cerca de 2 cárceles, y allí también había una división de tierra. Entonces fue el lugar donde esta maquinaria de la muerte tuvo su auge. Entonces, en realidad es un lugar en el que en muy poco tiempo
se asesinaron a 2.500 personas, ¿no? Y es un lugar pionero en esta recuperación, es un lugar pionero en las exhumaciones y es un lugar que ya prácticamente todos esos cuerpos han sido identificados e individualizados. En este caso, en esta exhumación, en este proceso de las fosas, sí que se completó el puzzle, más o menos. Sí, Porque sí, nunca no. se había rematado de dónde procedían, ahora sí. Sí, este caso. es un caso de éxito. Por eso el libro y por eso a mí me interesaba tanto este proyecto, porque hay más proyectos sobre este proceso abierto, pero este proceso, a nosotros, a los periodistas, nos gusta mucho con una pequeña historia contar una gran historia. Claro. Y aquí te permitía, con mucho trabajo, porque Santi Donaire ha estado 8 años sobre el terreno acompañando a los forenses, acompañando a las familias, estos periodos de espera, estas dificultades, ¿no? Una cosa también muy emocional, pues nos gustaba mucho porque era un ejemplo de éxito. Vendrán más años y esos 3 puntos suspensivos también quiere ser un poco optimista, mucho más optimista que Lola Ferlosio, ¿no? Yo creo que gran parte del asunto de esta exposición es de alguna manera tomar conciencia de que la democracia, que llevamos 50 años, es algo frágil. ¿Qué dice el público torresano, el turista de Castilla y León, el que viene a la exposición? ¿Cuál es la reacción que tiene? Hay una cierta sorpresa porque nunca no se ha visto tantas veces fotografiado, pero yo creo que lo que impera al final es una sensación de que tu ideología política sea la que sea, estas familias necesitan este proceso. Y es una cuestión más humana que política. En realidad es muy difícil oponerse a que este proceso ocurra. Estas familias necesitan recuperar sus cuerpos, porque no hay nada tan humano como el rito del funeral, el rito del entierro digno, ¿no? Entonces es una cuestión que... Juan, no deja de ser curioso. Ambos compartimos profesión, hemos trabajado en las redacciones con las fotos en blanco y negro, Con fotos, sí. Y los archivos. No deja de ser curioso que sean fotos en blanco y negro en un momento donde lo audiovisual, donde las nuevas tecnologías, donde el color, donde el sonido, y que sigan diciendo tantas cosas. Sí, es una decisión de Santi. Hay parte del material tirado en analógico, directamente en blanco y negro, los retratos de las familias, pero en la parte, digamos, de más instante, podría haber sido en color, porque está tirado con archivos digitales. Pero él toma la decisión de colocarlo en blanco y negro para elevar 2 categorías. La categoría de documento, que mentalmente a nosotros nos da mucha más credibilidad al blanco y negro, pensamos que tiene un valor documental fuerte, y la categoría de atemporalidad. A él le gustaba pensar que es un problema o es una cuestión que sigue vigente, que no ¿Foto es del pasado. España qué es? Pues Foto España es el festival más importante del país, lleva desde el año 98 en activo, estaba muy vinculado en sus primeras décadas a la ciudad de Madrid, pero cada vez más está extendiendo tanto su duración como su expansión geográfica a lugares como este. Entonces establece colaboraciones y no hace franquicia de lo que se hace en Madrid, sino lo que hace es, con gente local, generar propuestas locales. Y otros contenidos nuevos, adaptados, entonces ha habido una alianza con el Ayuntamiento de Toro a través de este festival, que se llama el Hispanolusa, para, desde Toro, pues, reivindicar esta identidad cruzada. Supongo entre que la España y reina de Portugal. Portugal, que está enterrada en este monasterio, estará contenta. Está muy de acuerdo con toda esta exposición. Vamos a Portugal. Venga. Hacemos un alto en el camino y abandonamos la exposición de Foto España. Vendrán más años para charlar con Ángeles, la alcaldesa torresana, que nos espera en uno de esos lugares de la ciudad donde la panorámica se convierte o es parte del arcano sentimental de todos los cermeños. ¿Tú recuerdas la primera vez que echaste la mirada desde aquí? Pues era una pequeña, era un bebé. Primero recuerdo ya con 6, 7 años que ya te ponías a caminar, ¿Sí? Y mi abuela vivía cerca y mis padres, que eran agricultores, me dejaban con ella y yo me escapaba como todos a bajar por el Caracol. ¿Los barrancos forman parte de la oferta turístico natural de Toro? No la tenemos así definida, pero desde luego si alguien baja a ese puente precioso, ese puente sobre el Duero, y mira hacia arriba, lo que ve es una majestuosidad. Es majestuoso, son nuestros barrancos. Dicen que el Duero es una fuente de riqueza. ¿Lo ha sido, lo sigue siendo para Toro? Toro nace, vive y se transmite a través del Duero. Su futuro está ahí, en todo. ¿Cuánto En la tiempo llevas en la agricultura, política municipal? Pues mira, el año que viene van a hacer
20 años de forma continuada que Tú soy eres de concejal. Toro. De toda mi Unos vida. cuantos apellidos. Medina Calero, en Toro somos Iba a todos preguntarte tú de familia. quién eres, me lo acabas de decir ahora. Medina, en Toro somos todos familia. Y Calero es que no hay otra, toda la familia Calero es de Toro. ¿Serás la O alcaldesa que completarás la puesta en valor de todos los palacios y todos los Por supuesto, edificios me encanta. que tenemos en porque Toro? además, sabes que si algo he hecho este año ha sido comprar cosas para la cultura de Toro, para preservarla. Teatro La Torre, Cine Imperio, y vamos a continuar. Hablando de cultura, hay una exposición donde el Duero nos vuelve a llevar al Douro, a Portugal. Hombre. ¿Qué tal está respondiendo la Pues, población a esta exposición y a ese mensaje hispano-luso? El mensaje hispano-luso, y como has dicho, el hilo conductor del Douro, estamos hablando de un enlace completo. Toro y Portugal son hermanas. Es que no podemos entender a Toro sin Portugal y Portugal sin Toro. Cuando vino el embajador a la inauguración de esta exposición, que continúa, Sí. que está en las Mercedarias, en el mejor sitio donde está enterrada la reina de Portugal, Beatriz, ¿para qué vamos a ¿Tienes decir lo explicación? contrario? Entonces, cuando vino a la inauguración el embajador de Portugal, lo dijo claramente, no se entiende, y en Portugal, Toro, cuando hablas de Toro, lo conoce todo el mundo porque es el nacimiento de Portugal. Aquí se celebró la batalla de Toro, de la que hacemos este año hubiese un cambiado la historia aniversario. de España, ojo. Totalmente cambiada la historia de España. Toro ha sido importante en la historia de España. Y hablando de señas de identidad, Dime. el Duero por una parte, pero la música, ¿qué os pasa? Buah, Que estáis a ver, llenos, es que- tenéis la sangre llena de corcheas, llena de partituras, Sabemos- de música, ¿qué os pasa? ¿Sabes que hay un adjetivo por el que se conoce y por donde publicitamos Toro? Toro, ciudad de la música. Toro, ciudad de la música, donde tenemos... Dame algún dato para que el Pues mira. espectador traduzca lo que me acabas de decir, Tenemos. en cifras. En cifras, Vale. pues una escuela municipal Sí. con más de 250 alumnos, donde Más. se dan todas las especialidades. Todas. Más. Tenemos un montón de eventos culturales relacionados con la Corales, música a lo largo rondallas. del año. Tenemos una banda de música, una rondalla, una orquesta, Aceptado. una banda de cornetas y tambores, un coro. Aceptado. Tenemos absolutamente todo lo relacionado con la música y tenemos algo muy importante. Me has convencido. En esta ciudad nació un ilustre director de música que también está enterrado precisamente en el Santi Espíritu, López Cobos. La sombra La de sombra de López Cobos se sigue siendo alargaba en alargada. Toro siempre. Él hizo un legado muy importante, su testamento, y por él así tenemos, y así se llama nuestra escuela municipal, él está aquí, y ese legado permite que todos los años celebremos un festival, que ya estamos celebrando, el Festival López Cobos, que este año vuelve la OSCIL y la va a dirigir precisamente su hijo, y además este año le hemos bueno. dedicado un especial interés en resaltar la ópera como fundamento de la música clásica. Vuelve, Y o llega la ópera a Toro. Llega la ópera a Toro de mano de Luis Santana, y como no podía ser menos, de la nieta de Pavarotti. Nuestro barítono de cabecera. Por supuesto. Y además, que además tiene por costumbre no solo llevar a Zamora en su boca, pero Toro sobre todo. Y ejerce de zamorano. Y ejerce zamorano y de toresano. Ya lo Mucho, sé, sí, mucho. sí, sí. Y Oye, nosotros le queremos mucho también, es verdad. muy bien. Oye, por cierto, sigue habiendo, yo no sé, aquí casi todas las chicas podíais haber terminado de religiosas o de monjas, porque no he visto, bueno, ahora ya menos, pero más conventos de religiosas Ay, que ¿no todavía sabes que hay un sigan. dicho cuando era yo pequeña? Sí. Que todavía se dice que Toro bares, BBC, bares, bancos y conventos. Sí. Entonces, conventos siguen habiendo muchos de clausura, y de hecho, fíjate, pero son conventos vivos, aunque sean de clausura, porque se involucran tanto con la ciudad que, Sí. por ejemplo, ahora la exposición hispano-lusa se está llevando está en un celebrando monasterio, en uno de ellos, pero sí. siempre, en cualquiera de los conventos hay siempre actividad. Oye, que ha sido un placer. ¿eh? El placer siempre es mío Muy recibiros bien. a vosotros aquí, y más como alcalde de mi ciudad. Esto ya es el no va más. Regresamos de nuevo a la exposición. Vendrán más años. Seguimos hablando de los autores, del arte y del mensaje que nos trasladan con su obra Santi Donaire y Rui Ochoa. Y hemos dado el salto al Duero, lo que explica esta exposición hispano-lusa, que sigue el blanco y negro dominando.
Sí, aquí el blanco y negro era porque, bueno, de alguna manera el registro de estos años también nuestra propia transición mentalmente es en blanco y negro. En realidad nuestro pasado nos lo imaginamos en blanco y negro, aunque no sea así. Y el archivo de Ruy Ochoa es originalmente en blanco y negro. Sí. Establecer las similitudes, las afinidades en el tiempo, aunque no coincide, pero ellos pasaron su transición también en Portugal. Sí, pero también, o sea, una de las primeras diferencias que se atisba es que ellos a su proceso le llaman revolución, sí, y nosotros le llamamos transición. Eso ya indica algunas cosas. Nosotros terminamos en monarquía y ellos continuaron la república. Sí, y el ejército de alguna manera en su caso ayudó a este proceso democrático, en el nuestro digamos que no ayudó. La revolución de los claveles llama la atención al visitante cuando le cuentan lo del clavel, que no fue Cuenta, que fueron los capitanes cuando en aquella plaza. Eso se rememora con esta exposición. Sí, yo creo que ese espíritu de concordia y alegría y de repente de esperanza, ¿no? Era un país también complicado, había pasado unos años complicados, económicamente tuvo también mucha migración y bueno, tenían estos procesos coloniales complejos. Entonces, de alguna manera, mucha de la gente que viene aquí se acuerda de este proceso, se vivía un poco como en comparación con el nuestro, que fue un poco después, y esta exposición lo que intenta es eso, es comparar estos dos tiempos históricos y ver qué ha ocurrido en estos 50 años, y como estos dos países, que como decimos siempre, parecen muy parecidos, pero también tienen muchísimas diferencias, pues cómo se ha gestionado la parte visual de estas diferencias, a través de dos archivos fotográficos, uno del presente, otro del pasado, y a través de una colección de 12 libros. La transición despierta un interés y más en las fechas en las que vivimos en este país y en esta región, con el Museo de la Transición de Adolfo Suárez en Cebreros. Parece que es el momento más adecuado para repasar un poco la historia reciente, ¿no? Sí, es un momento, hay una efeméride clara que son los 50 años, tanto para ellos, que es del 74-2024, como para nosotros, 75-2025, y además hay un momento geopolíticamente complejo, claro, en el que las democracias que venían siendo pues algo irreprochables se empiezan a cuestionar en algunos lugares, ¿no? Y esta sensación de que la democracia hay que ganársela, que sí, llevamos 50 años, pero que no es gratis, que costó mucho tenerla y que va a costar mantenerla, pues también está. Estos 3 puntos suspensivos del título de la exposición también significan eso, que vamos a hacer los siguientes años. Hay que seguir intentando hacer las cosas bien. Hasta aquí esta secuencia de la agenda cultural de Toro, que nos devuelve a una época triste y al mismo tiempo prometedora de la historia reciente de España y Portugal. Sin duda, hemos jugado con un triunvirato en este programa, saltando de casilla en casilla, pero sin salirnos del tablero regional arcano, donde encontramos cada semana historias como las que os hemos contado. Hasta la semana que viene. El vino de Toro reúne siglos de historia y tradición en una copa de vino. Pruébalos y disfruta.